Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos otro día más, otro domingo más, aquí hablando en el foro, pues acerca, en este caso, de la historia de Inglaterra. Lo vamos a hacer con Santiago Mata, que es doctor en historia, profesor de secundaria y además ha escrito, bueno, pues un sinfín de libros sobre muchos temas, algunos que además me han llamado muchísimo la atención, como la cuestión de la gripe española. Hoy es cierto que no le entrevistamos sobre nada que tenga que ver con esto. De hecho, es más, comentábamos que le comentaba yo fuera de micrófonos que es cierto que nunca habíamos hablado de la historia de Inglaterra. Y bueno, pues hoy vamos a hablar concretamente sobre los mártires de Inglaterra, la persecución de los católicos en, bueno, pues la Inglaterra del siglo XVI y XVII, que es lo que habla este nuevo libro que has publicado con Secotia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que Bien. tenía ganas de hacer esto porque hemos hablado muy poquito acerca de religión aquí en el podcast y sé que la cuestión de Inglaterra y toda la represión digamos, tuvieron los católicos por aquella época fue muy grande, sobre todo en el reinado de Enrique VIII y luego posteriormente. Y bueno, pues es algo que explicas muy bien en tu libro y yo la verdad que quería que habláramos largo y tendido sobre esto. Bueno, lo primero, me gustaría que me respondieras una pregunta. ¿Cómo surge el estudio de esto? Sobre todo teniendo en cuenta que has escrito sobre un sinfín de temas y que quizás no están relacionados con la cuestión religiosa, como es el caso. Sí, yo empecé, a ver, yo también soy especialista en contemporánea. Hice mi tesis en la época de la Guerra Civil y ahí ya tomé un primer contacto con el fenómeno de los mártires, ¿no? De la persecución religiosa. Es verdad que en mi tesis solamente me refería a Madrid. Después, pasados los años, escribí un libro que se llama Holocausto Católico, que es sobre toda la persecución religiosa que hubo durante la Guerra Civil Española, ¿no? Eso fue en 2011, 2013, 14, 13. Bueno, y entonces después, pasado ya una década, he vuelto a retomar el interés. Empecé con los mártires del nazismo, es decir, toda la persecución del nazismo a los cristianos en general, y eso es un libro que saqué en el año 22. Y después de ahí, digamos que ya pensé cambiar de ámbito, aunque dentro de ese mismo tema, y me dio por Japón, porque conocía que la persecución religiosa en Japón había sido especialmente violenta y entonces estudié el tema de los mártires de Japón. Y precisamente estudiando los mártires de Japón me llamó la atención que en alguna ocasión decían los religiosos, en concreto los jesuitas, que es lo que más había en Japón, decían, pues ahora tenemos que actuar como hacen en Inglaterra. Es decir, que allí mismo en Japón ya eran conscientes de que existía, que si había persecución religiosa en algún lugar, era en Inglaterra. Y que si había que seguir el ejemplo de cómo afrontar esa situación, pues era. Y entonces dije, bueno, pues voy a estudiar lo de Inglaterra. Y por eso pasé de Japón a Inglaterra, por así decirlo. Pues el tema de Japón es realmente interesante, ¿eh? Porque hay una comunidad católica allí en Japón importante oye, pues es un... Y bueno, y fueron muy perseguidos durante, vamos, Sí, muchísimos siglos. sí, Javier, 250 años sin treguas. Eso sí que fue duro. Sí, sí, desde luego. La verdad es que este tema me interesa, entre otras cosas, también por el personaje de Enrique VIII, ¿no? Que es, digamos, quien inicia estas persecuciones, porque se le considera un monarca absolutista. Y me gustaría preguntarte, digamos, un poco para ponernos en contexto, cómo Ujú. estaba la Inglaterra de la época y sobre todo cómo llega Enrique VIII a acumular tanto poder y a pensar que él también puede ser digamos, la cabeza de lo religioso. Sí, la verdad es que es un asunto mucho más complejo, por lo menos yo lo he llegado a comprender. Aparentemente es un cabreo, ¿no? Es un rey que se enfada con el Papa porque dice, no quiero a mi mujer, quiero cambiar de mujer y quién eres tú para meterte en mi alcoba y déjame en paz y yo me cambio de mujer si me da la gana, ¿no? Es un aparente cabreo. Pero hay mucho más detrás de eso, hay mucho más que, y sobre todo la salida que sale el rey diciendo, pues ahora soy yo el Papa, eso sí que es absolutamente, aparentemente novedoso. Pero no es novedoso. ¿Por qué? O sea, no es novedoso, es nuevo y es radical, pero no es novedoso en cierto sentido. ¿Por qué? Porque en Inglaterra ya existía una cláusula, una ley que se llamaba el Estatuto de Premunire, que es de 1392, en el cual se prohibía, que ya establecía la supremacía del rey
sobre el Papa en asuntos eclesiásticos. Es decir, que en ese sentido, Enrique VIII, la solución que adopta de declararse soberano también en cuestiones, de decir que la autoridad del Papa no manda, el Papa no manda en Inglaterra, eso ya estaba, eso ya era así. Por lo tanto, él obviamente lo radicaliza, ¿no? Pero el problema, por eso digo, primero, él no está innovando, porque lo que está haciendo es echar mano de un estatuto que ya tenía, pero también lo que sí es nuevo es digamos, el Brexit. Podríamos decir que Enrique VIII lo que hace es un Brexit avant la lettre, diríamos hoy, ¿no? Antes de tiempo, pero es como lo califican algunos estudiosos, ¿no? Es decir, que al mismo tiempo que es un tirano, pero es un hombre preocupado por su país. Y en el fondo lo que hay detrás de esta separación de la Iglesia es un rechazo, es un desengaño. Es decir, Inglaterra en realidad, aunque les vemos ahí muy encerrados, ellos siempre han aspirado a dominar el continente. Los reyes de Inglaterra, para poner un ejemplo muy claro, el padre de Enrique VIII, Enrique VII, cuando escribe a los reyes católicos para concertar el matrimonio de Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos, con el hijo mayor que luego muere, ¿no? que va a ser el rey, pero luego no llega a ser porque muere, pues él se firma rey de Inglaterra, rey de Francia y señor de Irlanda. Es decir, que a los reyes de Inglaterra, Irlanda les importaba muy poco. Pero incluso podríamos decir que hasta Inglaterra les importaba menos que Francia. Es decir, ellos se daban cuenta que aquí el que corta el bacalao es el que domina Francia y que todo se juega en Francia. Entonces, ellos durante 100 años, en la Guerra de los 100 años, han estado peleando por ser los reyes de Francia. Y han fracasado. Y además, y luego han tenido guerras civiles. Entonces ellos se sienten decepcionados porque, pero su empeño es tal que incluso Enrique VIII, que ya llegamos al final, ¿no? Enrique VIII participa en algunas guerras en Francia y toma alguna ciudad francesa y establece alguna torre y ahí en piedra deja puesto, esto va a ser siempre Inglaterra. Es decir, que es una obsesión que tienen los reyes de Inglaterra por dominar Francia, vamos, porque se les queda pequeña la isla, porque en el fondo es que es una isla y ellos se dan cuenta que no hay futuro en una isla. Entonces ellos están obsesionados con dominar Francia. Pero entonces el momento, claro, hay que tener en cuenta que coincide la Guerra de los 100 años en parte con el cisma de Aviñón, que los papas, durante un tiempo, los papas vinieron en Francia. No solamente eran franceses en su mayoría, sino que además vivían en Francia. O sea, que la sede del papado se trasladó a Francia. Es decir, el peso de Francia en la iglesia es tremendo. Por lo tanto, llega un momento en que los reyes de Inglaterra, al fracasar en la conquista de Francia, digamos que echan las culpas, entre otros, al papa. Es decir, se dan cuenta que el papa está apoyando a los franceses, al rey de Francia, y entonces, por eso se explica lo de premunir, lo que acabo de decir, ese afán del rey de Inglaterra de no dejar que el Papa influya en Inglaterra, en la Iglesia de Inglaterra. Por eso digo que Enrique VIII lo único que hace es un carpetazo, pero en el fondo no innova al decir que el rey de Inglaterra es el dueño supremo de la Iglesia de Inglaterra. No, eso ya estaba antes. Evidentemente, él innova en el sentido de que lo que hace en el fondo no es decir yo mando más que el Papa, o por ejemplo como Lutero, podríamos decir, aparentemente la reforma, para algunos creen que Enrique VIII pues, era un rey poco menos que católico, que no cambió apenas nada, y en realidad fue muy radical. El rey Enrique VIII no solamente rompió con el Papa, no solamente negó la autoridad del Papa, sino que en el fondo, cuando lo hizo, el argumento que dio es que no existe ninguna autoridad espiritual. Entonces, en ese sentido, es muy superior, o mucho más moderno que Lutero, porque Lutero lo que dice es, la única autoridad espiritual la ejerce la Biblia, la ejerce Dios sobre la conciencia y nadie puede interponer una autoridad como la del Papa por encima de la autoridad de la conciencia o de la autoridad que Dios ejerce a través de la Biblia. Pero es que Enrique VIII va mucho más allá porque lo que está haciendo es negar que exista un ámbito espiritual en la vida humana. En la vida humana, por lo menos en Inglaterra, eso digamos es la peculiaridad que dice, es que en Inglaterra es diferente. Entonces dice, porque en Inglaterra no necesitamos una autoridad espiritual, sino que ya la autoridad terrena es la autoridad espiritual. Entonces, en ese sentido, yo diría que el cambio que hace Enrique VIII se parece más al Islam que al protestantismo. Es decir, que él está negando que exista una independencia de la autoridad espiritual, porque simplemente es que no existe un ámbito. Nadie puede negarse a las órdenes del rey. En el fondo está negando la propia conciencia. Nadie puede alegar una objeción de conciencia frente a una orden del rey, porque no existe más poder que el poder político.
Entonces, en ese sentido, Enrique VIII se parecería más a el Islam o incluso al comunismo, decía, a ese tipo de revoluciones en las cuales niegan simplemente la existencia de un ámbito independiente de la política. La política lo es todo. Eso es como yo lo veo. La verdad que es un pensamiento interesante. Es cierto que comparándolo con cuestiones, pues como por ejemplo lo que hemos comentado como el Brexit y tal, eh, pese a que se puede caer en ciertos anacronismos, sí que es cierto que es una buena figura para explicar el periodo, eso me refiero, la reforma, por así decirlo. Y me gustaría, digamos, un poco profundizar en torno a la figura de Enrique VIII, porque si bien es cierto, sus sucesores también, bueno, con un breve lapso de tiempo donde no hay una persecución a los católicos, él sí que, digamos, llevó a cabo una campaña de persecución, porque, como bien comentabas, para él lo político era todo y los católicos eran un problema político para él, que se habían convertido en un problema político importante. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fueron las persecuciones que llevó a cabo Enrique VIII en Inglaterra? A ver, Lo Enrique VIII sí único, que... me Sí. aparece una notificación de que tienes la batería baja. Ay, perdón. Pues ahora sí que lo que puedo hacer es voy a cambiar de cámara, porque eso sí que tengo ahí una... ¿Qué te parece? ¿Ahora? Vale, ok, perfecto. Es lo que puedo hacer, porque tenía otra cámara prevista. Sí, mira, a ver, Enrique VIII guardó las formas en el sentido de que su persecución, a ver, hay que decir que fue un rey muy sanguinario, súper sanguinario. Pero obviamente no solo mató a los católicos, o sea, mató a mucha más gente y también protestantes. Entonces, la verdad es que en el fondo Enrique VIII es un personaje, por ejemplo, Chapuy, que fue el embajador de Carlos V y lo conoció, él achacaba todo a Ana Bolena. Decía, este hombre se ha vuelto loco, a Ana Bolena le ha trastocado. Entonces, por eso digo que aparentemente puede parecer todo una cuestión de amores, un mal de amores o un mal de desamores o una locura o un desenfreno, pero por eso digo que hay mucho más que eso, porque no es... Entonces, concretando, él tiene, por supuesto, la obsesión de tener hijos varones, ¿no? Está claro que ese es uno de los motivos por los cuales se quiere separar o quiere expulsar a su mujer Catalina de Aragón. Pero como digo, no es solo eso, porque si todo fuera por amor a Ana Bolena, pues no habría matado a Ana Bolena al año siguiente, porque es que Ana Bolena se casó con ella en el 33 en secreto, en 1533 en secreto, y luego ya en mayo públicamente. Después ya rompió con el Papa en el 34-35 y a Ana Bolena la mató en el 36, o sea que le duró poquísimo. Digamos, no cambias un reinado para que te dure tan poco. Quiero decir, no era culpa de Ana Bolena, quiero decir que no fue Ana Bolena la que trastocó las cosas, es el rey el que es una persona, pues muy, en el fondo, muy convencida de que lo que él haga tiene que imponerse a toda costa. Ya Wolsey, a ver, el canciller Wolsey, que es ese que sale en la película, si habéis visto la película Un hombre para la eternidad, no sé si puedo mencionarla, aunque sea una película así de ficción, ¿la Sí, claro, conoces o no? de ¿Te hecho suena? nosotros tenemos Sí. bastante interés en el cine y muchas veces hablamos del cine, o Sí. sea que todo lo que nos puedas recomendar es Bueno, pues estupendo. Wolsey es Orson Welles. Al comienzo de la película, Orson Welles hace del cardenal Wolsey, ¿no? Que es el canciller que intenta conseguir que el Papa acepte el divorcio de Enrique VIII. Y tal. Entonces, cuando Wolsey es rechazado, es cierto que Wolsey sí cayó en desgracia porque Ana Bolena se lo quiso cargar, ¿no? Y ahí en eso arrastró al rey, ¿no? Pero ahí es donde Wolsey, hay un momento en que a un personaje, que no sé si es el propio Chapuy o otro personaje, le dice, si tú crees que puedes cambiar la mente de Enrique VIII, estás muy equivocado. Dice, ha habido momentos, ha habido veces que me he puesto de rodillas delante de él durante horas pidiéndole que por favor, tal, y no he conseguido. O sea, como diciendo, este hombre está arrastrado por su voluntad, tiene una fuerza de voluntad tremenda. Es un hombre que es capaz de lo que sea. Decía en definitiva, si tú en el consejo, era una persona que estaba en el consejo privado del rey, si tú en el consejo privado te sientes tentado de llevar la contraria al rey, o sea, no se te ocurra llevarle la contraria, ¿no? Esto decía que, digamos, es el primero que se llevó por delante, aunque no lo mató, pero sí lo desterró, ¿no?
Entonces, claro, por así decirlo, lo que hay en Enrique VIII es un inmenso ego. Es un inmenso ego que es capaz de llevarse por delante de todo. Por eso digo que la apariencia de que guarda la apariencia de una iglesia que es casi como la Iglesia Católica, no lo es así. Y eso, la prueba la tenemos en el año 36 con los 10 artículos. Él, después de declarar, de hacer el juramento de supremacía y que todos los obispos le juren la sucesión, y es una carambola porque lo que había que jurar era la sucesión, y la ley de sucesión se hizo antes de la ley de supremacía. Y después de la ley de sucesión hace la ley de supremacía, en la cual se dice que cuando uno jura la sucesión, o sea, lo anterior, que simplemente es una cosa tan inocente como jurar que los reyes van a ser los hijos del rey, pues lógico, no me voy a oponer, ¿no? Dice, no, al jurar la sucesión estás aceptando la supremacía. Se hace esa carambola. Y por eso se niegan a jurar Tomás Moro y el obispo John Fisher. Yo no tengo nada contra los hijos del rey, pero yo no puedo admitir que al jurar la sucesión esté jurando que el Papa no tiene ninguna autoridad sobre la Iglesia, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es a que él, después de hacer esa, dice, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso, que da en el año 36, es poner en orden la Iglesia. Ya como jefe de la Iglesia, dice, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Y lo primero que hacen en esos 10 artículos de un plumazo, aparte de haber suprimido los monasterios, que evidentemente fue algo muy violento porque destruyeron todos los monasterios de Inglaterra a lo bestia, pues lo siguiente que hace son los 10 artículos en los cuales suprime cuatro sacramentos. Suprime el sacramento de la confirmación, suprime la unción de enfermos, suprime el sacerdocio y suprime el matrimonio. Entonces, claro, para los que dicen, no, Enrique VIII era un rey casi católico, pero bueno, ¿desde cuándo un rey que es casi católico, en cosa de un año, suprime 4 mandamientos, entre los cuales cuatro sacramentos, entre los cuales esté el sacerdocio? Cualquier católico sabe que sin sacerdocio no hay Eucaristía. Es decir, que tú, aunque afirmes, como él afirma, él dice, hay bautismo, Eucaristía y confesión. Bueno, si no va a haber sacerdotes, la Eucaristía y la confesión van a desaparecer, aunque tú no las niegues, ¿se entiende? Entonces, con eso quiero decir que una persona que, para poner en orden la Iglesia a su gusto, está dispuesta a hacer eso en un año, es una persona que no tiene, que la única fe que tiene es la fe en sí mismo. Entonces, claro, ahí sucedió la primera sublevación, que es la peregrinación de gracia, que fue precisamente en el año 36 y surgió en la zona más católica de Inglaterra, que es York. Bueno, pues ahí se sublevaron en armas, entre comillas, 40.000 personas, en parte protestando porque hubiera suprimido los conventos y los monasterios y expulsado a los monjes de sus conventos, que eso era muy duro para la gente, ¿no? Pero también por el tema concreto de la supresión de 4 sacramentos. Y esa gente, pero fíjate, eran tan respetuosos con el rey que no fue una sublevación, se llamó peregrinación. O sea, que ellos en teoría peregrinaban a Londres para suplicarle al rey que no hiciera eso, pero no era propiamente una sublevación en armas, aunque iban armados y tal, y la gente era peligrosa, ¿no? Por así decirlo. Y de hecho el rey, como no tiene soldados suficientes para hacer frente a esa gente, lo que hace es pactar con ellos y decirles que se calmen y coger a su jefe y llevarlo a palacio, darle un empleo en palacio, celebrar la Navidad con él, o sea, como si... Y efectivamente, esos católicos que se sublevaron en el 36 le hicieron un gran favor a la Iglesia anglicana, porque el rey echó marcha atrás en el tema de suprimir los sacramentos. Y ya nunca la Iglesia anglicana, en teoría, no suprimió nunca ningún sacramento. Por lo tanto, por eso ha permanecido esa apariencia de catolicismo, ese permanecer las formas, los obispos, tal, y seguir haciendo las cosas como si fueran católicos, cuando en realidad el que hizo ese cambio, el rey, que era el jefe, estaba dispuesto por él de haberlo suprimido todo. O sea que por eso digo que es una reforma en realidad más radical que la de Lutero, pero aparentemente no lo fue, pero fue por eso, por esta sublevación, que consiguió que el rey diera marcha atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey obviamente dice, ojo, doy marcha atrás, pero esta os la guardo. Y entonces el rey, cuando ya tuvo suficiente fuerza, fue para allá a York y entonces ya castigó a esta gente y hizo una matanza brutal. Y además mandó matar a gente que, aunque fuera inocente, o sea, de una orden en plan soviético, es decir, encargo que en todos los pueblos de esta zona ahorquen y despedacen a una serie de gente y tal, porque quiero crear el terror y que la gente vea los cadáveres colgados y tal, y no se les vuelva a ocurrir levantarse en armas contra el rey. Entonces, digamos que durante Enrique VIII nunca más, aparte de esa peregrinación de gracia, jamás se le ocurrió a nadie levantar un dedo, porque sabían cómo la fuerza con que reprimía. Pero teóricamente la persecución religiosa él la concretó en aquellos personajes
que no aceptaban jurar. O sea, él fue muy hábil en ese sentido de ir persiguiendo persona a persona y por eso consiguió que todos los obispos juraran, menos uno. Eso es una cosa que dices, ¡jo, qué fracaso! La Iglesia Católica, que se supone que los obispos están ahí para defender y tal, y todos los obispos de Inglaterra, menos uno, firmaron, ¿no? Juraron la supremacía, ¿no? Menos uno, John Fisher, y a ese lo decapitó, claro. Y claro, también, pues eso, por eso es famoso Tomás Moro, porque tuvo el valor de, habiendo sido canciller, decir, no, yo por aquí no paso, ¿no? Entonces, muy poca gente se atrevió a no firmar. Pero eso no quiere decir que la Iglesia, fue un acto de tanto terror que la gente no se atrevió. Aparte de esta peregrinación de gracia, que ya es bastante. Por eso, digamos que hay un suceso espejo, que es que al revés que con Enrique VIII, que solo un obispo le plantó cara, en el caso de Isabel I, su hija, cuando Isabel I accede al trono sucediendo a su hermana María, María era católica y había la jerarquía sin expulsar a los obispos de Enrique y de Eduardo. Ella había tenido la delicadeza de, aunque le llaman Bloody Mary, pero eso es un apodo que le surgió mucho después, pues María no expulsó, procuró no expulsar, no decapitar a los obispos, aunque tuvo que hacer algunas ejecuciones, pero por otro motivo, porque se sublevaron. A los que se sublevaron, sí, cuando hubo una sublevación sí que ejecutó a los responsables. Pero ella mantuvo a los obispos, lo que hizo fue hacer que volvieran a jurar de la forma correcta, que aceptaran la obediencia al Papa y de esa manera podían ser obispos legítimos y tal. Entonces, fíjate que duró poco el reinado de María, pero fue lo suficientemente intenso como para que cuando luego llega Isabel y vuelve a imponer la autoridad, Isabel tuvo dijo, no tengo la desfachatez de decir que yo soy la cabeza de la Iglesia, porque la expresión que utilizó Enrique VIII es ser la cabeza de la Iglesia, que el rey es la cabeza de la Iglesia. Y a ella ya le dio tanta vergüenza decir, pero ¿cómo voy a decir que el rey es cabeza de la Iglesia? Entonces ella cambió la expresión y se llamó gobernadora. Pero sí que lo que impuso a los obispos era que todo lo que los obispos aprobaran tenía que ser aprobado por el Parlamento, no por el rey directamente, sino por el Parlamento. En cualquier caso, es una cosa que para un católico es imposible de aceptar. O sea, tú no puedes poner una autoridad por encima que controle a los obispos y todo lo que los obispos, digamos, dicten en cuestión de doctrina tenga que ser refrendado por el Parlamento. Eso es absurdo. Eso no tiene... Pero bueno, en el fondo es aplicar lo que decía Enrique VIII, de que no hay más poder que el poder político. Entonces, pero eso, fíjate, lo que pasó cuando ella obligó a los obispos a jurar eso, esa ley de someterse al Parlamento, se negaron todos menos uno. O sea que en el caso de Isabel pasó exactamente lo contrario que con su padre. A su padre solo se le atrevió un obispo a decirle que no, a ella le dijeron todos que no, menos uno, que era el que ella había elegido para su consejero y luego le puso de jefe de la Iglesia en Inglaterra, de arzobispo de Canterbury. Es decir, que le pagó bien. Entonces, claro, ahí sí que se produce un cambio radical, porque mientras que Enrique lo que hace es obligar a los obispos, que son obispos válidos, a ser cismáticos y separarse del Papa, pero siguen siendo obispos, siguen siendo válidos, los sacramentos siguen siendo válidos. Pero ya con Isabel, al cambiar todos los obispos y poner obispos a su gusto, que además juran con la fórmula de juramento que había cambiado Eduardo VI, su hermanastro, pues con esa fórmula que era inválida porque incluía en la fórmula de juramento de obispos la negación de toda autoridad del Papa, pues es cuando se puede decir que ya desaparece propiamente la jerarquía, ya no es simplemente que esté separada de Roma, sino que ya ha desaparecido y es una iglesia que ya no es católica, ¿no? Que ya no. Más A lo allá largo de la... digamos, bueno, pues de las altas esferas y, bueno, lo que viene siendo los obispos y todo, digamos, lo que nos has estado comentando bueno, pues esta cabeza de la iglesia, a nivel social, desde un punto de vista, digamos, porque al final muchas veces hablamos de las estructuras políticas, los monarcas, pero también hay que hablar de la gente de a pie. ¿Cómo fue la reacción de estos ante todos estos cambios? Y si hubo algún tipo de, más allá de la peregrinación de la que nos has hablado antes, si hubo algún tipo de contestación social más allá de ello. La verdad es que se puede decir que hubo resistencia, pero una resistencia que no llegó a eso, a la sublevación. La gente se conformó. Lo mismo que con el luteranismo, ¿no? La gente no había una exigencia social de cambio. Él intentó acusar a la Iglesia de estar corrupta
intentó, y de hecho puso multas al propio Fisher, a Juan Fisher, al que luego decapitó y tal, y castigó a algunas diócesis por presuntas irregularidades, pero realmente no había, la Iglesia de Inglaterra estaba bastante bien, comparado por ejemplo con Alemania, no había esa corrupción de las de las indulgencias, de la venta de indulgencias, todo eso que Lutero criticaba, ¿no? Pero es verdad que en Inglaterra sí estaban, por eso mismo que te he dicho, del premunire, de esa tradición ya de estar separados, estaban ya acostumbrados a aceptar lo que dijera el rey, que el rey mandaba en la iglesia, y no hubo hubo más resistencia más bien al tema de la destrucción de las iglesias. Cuando los altares fueron desprovistos de santos, se tiraron las imágenes de los santos, eso sí que fue violento, le dolió, pero aunque le doliera, pues no hubo una reacción violenta. Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, incluso es como si aquí en España, por ejemplo, de Manzor, ¿verdad? Destruyó Santiago de Compostela, pues como si se lo hubiera hecho el rey, porque él fue al sepulcro de Thomas Becket, ¿no? En Canterbury, porque sabes que Thomas Becket era un santo que era mártir, que lo había matado el rey, un rey, pero 300 años atrás, ¿no? O 400, 300 y pico años atrás. Bueno, pues Enrique VIII, una de las primeras cosas que hizo, en el año 38, o sea, apenas 2 años después de romper con Roma, fue destruir la abadía de Canterbury y tirar al río, o sea, quemar los restos de Santo Tomás Becket. O sea, que él dejó bien claro que iba a destruir la iglesia. O sea, que no se trataba aquí de... Por eso digo que aunque se hace esa ficción de que la iglesia de Inglaterra es como si fuera casi, solo que separada de Roma. No. Él iba claramente a destruir la iglesia, pero totalmente. Entonces, por eso digo, 800 abadías y monasterios fueron destruidos, o sea, pero en cuestión de 2 años, o sea, que era mandar a los soldados a simplemente destruir los monasterios y tirar los muros para abajo. O sea, que es que no era nada. Entonces la gente, claro, la gente no tenía medios para protestar contra eso. Obviamente que a la gente le dolió, pero la gente no tuvo más remedio que conformarse. Hubo siempre, claro, una resistencia pues personal y tal, y la gente pues seguir practicando en tu casa y tal, pero las iglesias, pues eso, los santos fueron destruidos, los altares fueron despojados de toda su ornato, es decir, que ahí se aplicó, digamos, con dureza las órdenes reales de que no se da culto a los santos, de que se destruyen todo, y en el caso de las abadías, se destruyen las abadías por completo y los monjes son expulsados o asesinados. O sea entonces, en definitiva, no hubo una resistencia armada porque la gente sabía o la que hubo fue pasados por las armas, y eso determina que efectivamente durante mucho tiempo no hay una resistencia más que esa resistencia pasiva, que en el fondo los mártires son eso, gente que dice, bueno, pues yo voy a seguir practicando aunque me maten, pero no me voy a sublevar. Ojo, digamos... esto hasta Isabel. Con Isabel ya sí que hubo intentos de derrocarla, ¿no? Claro. Pero ya se junta ahí la cuestión dinástica, porque es que es gente que rechaza que haya una reina que sea mujer, etcétera. Y también desde el punto de vista católico, ¿no? Que intentan. Tampoco es. A ver, el hecho de que la reina sea mujer les molestaba, por ejemplo, a los escoceses, pero porque los escoceses tenían una reina católica y entonces los protestantes escoceses estaban muy enfadados contra María Estuarda, ¿no? Bueno, un poco más allá de cuando ya, digamos, pasan, en el caso de los reinados de Isabel I y sus sucesores, ¿en qué momento, digamos, esta persecución se afloja o digamos, aminora en cuanto a la intensidad? Porque, claro, esto no es una cuestión de 50 o 100 años, es más. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente, por ejemplo, Eduardo VI no mató a nadie. El hijo tan deseado por Enrique VIII, que a sus 2 hijas las desheredó, a María. La paradoja de Enrique VIII es que desheredó a sus 2 hijas, a María y a Isabel, pero ambas fueron reinas después de su hijo, ¿no? Pero bueno, entonces su hijo, por fin el hijo que tuvo con la tercera esposa, con Marie Seymour, pues este hijo, Eduardo VI, él cambió la iglesia radicalmente porque cambió la ordenación de obispos, les hizo que cada obispo, al ser ordenado, tenía que negar la autoridad del Papa, lo cual te hacía radicalmente que eso no es compatible con el cristianismo, ¿no? Una cosa es que no, por ejemplo, que los ortodoxos no obedezcan al Papa, y otra cosa es que en la ordenación del obispo estés negando explícitamente que el Papa tenga ningún tipo de nada, ¿no? Los ortodoxos no niegan la autoridad moral del Papa, lo que pasa es que no dicen que no se quieren someter a su autoridad, digamos, material, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, que Eduardo VI, aunque sí cambió radicalmente la iglesia por este aspecto de la ordenación, no mató a nadie, que se sepa, vaya, o que yo haya
no se preocupó de perseguir a la gente. No le... Y la propia Isabel tampoco. Isabel al principio lo que hizo, como digo, de un plumazo echó a todos los obispos, nos mandó a casa, pero Isabel no, hasta que no se produjo la sublevación de los nobles en 1569, precisamente unos nobles que querían cambiarla por la reina de Escocia, entonces ahí es cuando ya a partir de ahí se crea el prejuicio que identifica catolicismo con tradición. Es verdad que ya Enrique VIII, para hacer más duro, asoció, como he dicho, el tema de la supremacía a la sucesión. Es decir, que lo que hizo con la ley de supremacía es decir, tú al aceptar la sucesión estás aceptando también que yo soy el rey de la iglesia. Por lo tanto, si no aceptas que yo soy el jefe en la iglesia, también estás siendo un traidor porque estás negando la sucesión, ¿no? Entonces, él ya mezcló aquello y ya... Pero realmente cuando empieza a identificarse, y eso permanece en la mentalidad inglesa mucho, de identificar el católico con traidor, es cuando hay efectivamente una sublevación contra Isabel en el año 69 de nobles católicos que quieren cambiarla por la reina de Escocia. Ahí, hasta entonces Isabel no había matado tampoco a nadie. O sea que hay que tener en cuenta que Isabel reina prácticamente 20 y pico años sin matar a nadie. Desde el 50 y, si no me equivoco, 58, a ver, o 50, no, espera, a ver. Creo que es el 57, 58, hasta 67, hasta 69, son más de 20 años en los que no mató a nadie, o sea que tampoco es una cosa tan dura como fue con Enrique. Pero a partir de ahí ya sí que es cuando ya hace una ley en la cual automáticamente todo sacerdote que no jure hace un nuevo juramento, tal, y ya no es obispo, porque obispo no tiene obispos católicos, pero ya a partir de ahí empieza a perseguir a todos los sacerdotes y toda persona que apoya a un sacerdote y tal. Ella apunta a los sacerdotes porque sabe que sin sacerdotes no hay. Entonces, a partir de entonces, cuando ya sí que se apunta explícitamente y se pregunta a los sacerdotes si juran, y cuando no juran, se les condena por traición, ¿no? En cambio, a los laicos no se les suele condenar por traición, se les suele condenar como felonía, como ayuda a un traidor. Y es la diferencia, que a los traidores se les despedazaba y a los felones solo se les ahorcaba, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, la persecución es constante con Isabel, con altibajos. Hay momentos de, por ejemplo, la Gran Armada, la llamada Armada Invencible, en el año 88 es el año con más mártires de los que la Iglesia ha reconocido como tales, 30, más de 30, porque se produce una orgía, por así decirlo, de martirios, pero esperan al momento del fracaso de la Armada. O sea, en el año 68 no hay ningún mártir hasta el momento en que se sabe que la Gran Armada ha sido derrotada, y entonces sí que automáticamente toda la gente que tenía en la cárcel los sacan de la cárcel y los ejecutan. Entonces es constante hasta 1603, hay momentos de mayor intensidad y tal, pero básicamente se mantiene constante, y también con sus descendientes, con Jacobo I, con Carlos I, Carlos II, fíjate tú, hasta Carlos II, que ya la última persecución es la de Titus Oates, que se escribe Oates, pero se pronuncia Oates. Bueno, pues Titus Oates es la última gran conspiración, que es una conspiración fabricada por una persona que es un demente, podríamos decir, un loco, que ha estado en España y finge ser católico, y luego él descubre. Entonces él llega a Inglaterra a la vuelta de España y dice que los católicos, especialmente los jesuitas, quieren matar al rey. Entonces él hace ahí es de locos, porque dice, bueno, esto no tiene fundamento, se lo ha inventado sin ningún tipo de pruebas, pero consigue matar a decenas de personas y decenas de sacerdotes, jesuitas y tal. Y ahí es donde hay un cambio, porque ya, pero fíjate, el cambio se produce cuando matan al primado de Irlanda, porque él llega a implicar en esa conspiración que era totalmente inventada al arzobispo de Armagh, el primado de Irlanda, Oliver Plunkett. Y cuando condenan a Plunkett, pues lo hace con el apoyo del Parlamento, y el Parlamento exige al rey que lo mate, ¿no? Y el rey, aun sabiendo que es inocente, pues de hecho se lo dice a Luis XIV, es decir, que es que no me atrevo a negarme una orden del Parlamento. Entonces, y ese es el último mártir reconocido por la Iglesia, que es en 1681, que es el arzobispo este. Y a partir de ahí hay como un cambio de la opinión pública, porque la gente se da cuenta que este Oates está como una cabra y que se ha dedicado a acusar a la gente sin motivo. Y digamos que ahí es cuando ya se deja de matar así sistemáticamente, y ya casi por vergüenza se dan cuenta que han matado a inocentes, y ya se deja de matar. Pero permanece ese prejuicio de pensar, ese
prejuicio, sí. Ese prejuicio de pensar que los católicos son traidores, y eso causa mucho daño, ¿no? Aquí me salta entre medias la gran guerra de la Commonwealth, de Cromwell, ¿no? La gran guerra que en Irlanda provoca pues 1 millón de muertos y tal. O sea, deja a Irlanda hecha polvo. Pero entra dentro de ese, cuando la Commonwealth es que el Parlamento, llega un momento que el Parlamento, vimos que Isabel I le dio mucho poder al Parlamento y tal. Y en el Parlamento tenía mucho poder los puritanos. Los puritanos pues eran calvinistas, ¿no? Eran protestantes radicales. Y estos protestantes radicales, en el fondo, con buen criterio, decían, oye, pero si te has separado de Roma, si has roto todo, ¿a qué este paripé de seguir teniendo obispos? O sea, hagamos una iglesia completamente protestante y tal. Y esos atacaban mucho a la iglesia anglicana, ¿no? Y esos al final le ganan la mano al rey y el rey les declara la guerra y se produce esa guerra civil con Carlos I, que dura desde el año 52 al 57 que matan al rey, ¿no? Me parece. Bueno, pues esa guerra civil que es tan radical y que es como en España, que produce una división de la sociedad en dos, que son los Tories y los Whites, ¿no? Los Tories serían los que van con el rey, los Whites son los liberales, y eso sigue hasta hoy día. Los laboristas son herederos de los Whites y los Tories, los conservadores, son herederos de los Tories. Y era eso, la división entre realistas y parlamentarios. Y en esa guerra es donde Irlanda paga el pato, porque Irlanda, paradójicamente, paradójicamente Irlanda se apoyó al rey. Cuando dicen que Irlanda siempre se sublevan contra el rey y tal, pues los irlandeses apoyaron al rey, porque para ellos era un mal menor, un rey anglicano, que al fin y al cabo, pues aunque perseguía a los católicos, pues era menos que los sanguinarios puritanos, que eso estaban dispuestos a cargárselos a todos. Entonces, efectivamente, Cromwell, cuando pasa de Inglaterra a Irlanda persiguiendo al rey, lo que hace es unas matanzas tremendas en Irlanda, hasta el extremo de que Irlanda tenía antes de la guerra civil 1,5 millones de habitantes y después de la guerra tenía medio millón. Pero lo peor no es, vamos, lo peor, obviamente la desaparición de 2/3 de la población es muy grave, pero es que, sobre todo, el reparto de la tierra, ¿no? Las tierras de Irlanda cambian de manos. A partir de ahí, 2/3 de las tierras o más pasan a manos protestantes y ya surge ese problema, que ya es un problema que no tiene solución en Irlanda, ¿no? Que ya al final, por eso digo que al final el problema religioso lleva a la división de un pueblo hasta el extremo de que al final no hay más solución que separarse. Al final Irlanda, por ser católica, tuvo que optar por separarse de Inglaterra porque era imposible permanecer Y unidos. bueno, ya para finalizar, bueno, la verdad que te agradezco un montón que nos hayas dado esta charla sobre este tema, que además es muy interesante. Más allá, porque al final vemos, bueno, pues nos ayuda a comprender, pues eso, el inicio del anglicanismo en Inglaterra, incluso las relaciones con Irlanda, y bueno, pues toda esa historia del siglo XVI y XVII que es tan interesante. Y bueno, pues ya, digamos, desviándonos del tema y finalizando un poco la entrevista, me gustaría preguntarte cuáles son tus próximos proyectos, porque bueno, viendo que estás constantemente escribiendo y sacando libros, pues sí que me gustaría preguntarte. A mí me gustaría estudiar los mártires de la Revolución Francesa, pero no tengo prisa porque, bueno, porque tampoco es un tema que vaya a cambiar no se me van a ir de las manos. Aunque es verdad que este año va a haber una canonización de mártires, de las mártires carmelitas. Si conoces esa película, ya que hemos hablado de películas, ¿cómo se llama la película de las carmelitas? Es que procede de una novela que se titulaba La última del Cadalso, pero luego la escribió Bernanos. Diálogo de Carmelitas. No sé si te suena. Diálogo de Carmelitas es una película que es transcripción de una novela que relata un poco cómo unas carmelitas fueron guillotinadas por la Revolución Francesa. Entonces ha habido mucho. Es un tema que no es. Bueno, que sí me gustaría tratarlo, pero tampoco estoy cerrado a cualquier otra cosa. Bueno, En el pues fondo nada, creo. te agradezco mucho, Santiago, que hayas estado aquí con nosotros. Os recomiendo tu libro, bueno, pues encarecidamente, la verdad, porque me parece bastante interesante. Bueno, que en realidad como todo lo que publica Almuzara, y en este caso Secotia. Y bueno, pues nada, te invito a que cuando quieras, esta es tu casa y bueno, como digo yo, esta es la casa de todos. Gracias, Javier. Pues quedamos emplazados para lo de la gripe si quieres. Claro, Otro sí, día. sí, sí, la verdad que sí. Es muy interesante ese O lo de tema. Japón.
Si te So- interesa lo de Japón también. de hecho, es interesante y el tema de Japón ya lo hablaremos ya fuera de cámara, pero desde luego que me interesa especialmente. Así que si en algún momento quieres hacerlo, estás invitadísimo. Pues muchas gracias, Javier. Hasta pronto entonces. Hasta pronto. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.